Una pregunta bastante sonada, bastante repetida en hermanos católicos es: ¿padres, son malos los tatuajes? ¿Un católico puede tatuarse? ¿Dice algo la Biblia sobre los tatuajes? Intentaré responder en breve a estas preguntas que muy probablemente algunos ya me han hecho, pero que muchos otros se siguen haciendo. ¿Es malo tatuarse? ¿Dice algo la Biblia? ¿Es pecado tatuarse? Como siempre, intentar responder a la luz de la Escritura. Y lo primero que hay que decir es: ¿dice algo la Biblia sobre los tatuajes? Sí. Dice en Levíticos 19:28 lo siguiente: no haréis rasguños en vuestro cuerpo, no imprimiréis en vosotros señal alguna. Sobre los tatuajes, si revisamos toda la Escritura, el único texto explícito en donde se prohíbe tatuarse es en Levítico 19:28. Ahora bien, hay que ser personas con criterio y analizar el texto y el contexto de dicho texto, porque si no puede simplemente ser utilizado como un pretexto. Bien, ¿en qué contexto se sitúa este texto del Levítico 19:28 que prohíbe los tatuajes? Primero hay que decirlo, es un texto del Antiguo Testamento. El Nuevo Testamento no menciona en ningún lado, en ningún texto, la prohibición al tatuaje. Solo el Antiguo Testamento, Levítico. Levítico es un libro que forma parte de la ley mosaica, es decir, aquellas normas que Dios le dio a Moisés para el pueblo de Israel. En concreto, el texto de Levítico 19:28, esta prohibición fue dada por Dios a los israelitas para que no cayeran en la idolatría. Es decir, se les prohibía que se imprimieran imágenes o que se imprimieran signos, ahí utiliza la palabra rasguños en vuestro cuerpo. Era precisamente no imprimirse esas imágenes de dioses, así como hacían los pueblos vecinos. Otro texto lo va a explicitar más, que es Deuteronomios 14:2. Ahí va a decir que otros pueblos hacen esta práctica con fines pues de idolatría. Entonces Levítico 19:28 es un texto que va en esta línea. Se le dice a los israelitas: no haréis rasguños en vuestro cuerpo, no imprimiréis en vosotros señal alguna, es decir, símbolos de otros dioses que contradigan a esa fe monoteísta del pueblo de Israel. Es decir, que el contexto de este texto es, o ya sacando una conclusión, es: no tanto es malo el símbolo o el acto, sino aquello que se quiere manifestar con ese símbolo o con ese acto. Porque se prohíbe eso que precisamente lleve a la idolatría. Ese es el contexto de Levítico. Entonces, eso es lo primero, es un texto nada más del Antiguo Testamento. Muy bien sabemos, el Nuevo Testamento no contradice el Antiguo Testamento, sino que lo lleva a plenitud. Y el Nuevo Testamento no lo menciona, no menciona explícitamente esta prohibición a los tatuajes. Entonces, ¿sigue siendo pecado? ¿Es malo? Hay que analizar los motivos, porque ya veíamos el contexto de Levítico, es decir, que lo que cuenta es el por qué yo hago esto o el qué estoy haciendo. Hay que ver o hacerse la pregunta: ¿por qué alguien decide tatuarse? Pueden haber muchas razones, he sacado 3 principales. Una persona se tatúa por identificarse con un cierto grupo, llámesele Mara, llámesele un grupo musical, un grupo de rock, lo que sea. Alguien se tatúa porque quiere sentirse identificado con cierto grupo, quiere pertenecer a ese grupo. La segunda razón puede ser: alguien se tatúa por seguir simplemente una moda. Todos lo hacen,
veo que se están tatuando esto, yo también lo hago. Seguir simplemente una moda, dejarse llevar por el impulso de la moda. Un tercer motivo del por qué una persona se tatúa es por motivos personales o por motivos sentimentales o incluso por motivos religiosos. Conozco muchas personas que se tatúan, por ejemplo, el rostro de un familiar, algo muy bonito. Otras que se tatúan, por ejemplo, el rostro de su novio o de su novia. Lo triste es, si terminan el noviazgo mal, ahí está el problema, porque difícilmente, o al menos no tan fácil, se va a poder eliminar este tatuaje. Entonces, el tercer motivo de un tatuaje es motivos personales, sentimentales o religiosos, porque también hay tatuajes que son sobre la Eucaristía, por ejemplo, son sobre un Cristo sangrando, etcétera, etcétera, distintos motivos. Entonces hay que prestar atención al motivo. Por ejemplo, si yo me tatúo por pertenecer a un grupo, la pregunta que hay que hacerse es si ese grupo representa mi fe, representa mis valores o contradice eso que soy, contradice los valores que yo profeso. Pienso, por ejemplo, en algunos grupos, incluso satánicos o de rock, que promueven cultura de la muerte, de la violencia o de distinto tipo. Ese tipo de tatuaje, a mi criterio, no está bien, porque estoy yo volviéndome un portavoz de esa cultura. Lo segundo es si ese tatuaje entonces incita al odio, a la sensualidad o a otros sentimientos negativos. Ahí estoy yo siendo motivo de propaganda o digámoslo de escándalo para alguien más. Tatuajes, por ejemplo, que inciten al odio, que inciten al sexo, no son adecuados. Sin embargo, si es por honrar a un ser querido, si es por recordar algo fundamental en mi vida, ya sea un sentimiento, ya sea un carisma, un valor, un familiar, en ese sentido es algo realmente muy fuerte, esa manifestación de cariño, esa manifestación de aprecio por esa persona o por ese valor, y ahí en lo personal, según mi criterio, no le veo nada malo, porque lo que estoy manifestando es un valor, lo que estoy manifestando es un cariño, es un amor, un aprecio a una persona, a una familia. Entonces creo yo que la pregunta la pudiéramos sintetizar: ¿es malo? Hay que evaluar los motivos. Si esos motivos promueven valores o me incitan a cosas negativas, no. Si ese tatuaje es entonces por motivos positivos, por recordar a un ser querido, por recordar un valor, por recordar un momento de mi vida, la conversión, por ejemplo, ahí entonces no hay nada de malo. Y los textos del Nuevo Testamento que van a mencionar algo que algunos lo utilizan de hecho para este tema es 1 Corintios 6, 19, donde se menciona que sus cuerpos son templo del Espíritu Santo. Ahora bien, entonces lo que hay que ver es que lo que yo me tatúo no contradiga esa dignidad, ese templo, porque también los templos bien adornados, con motivos de ensalzar un valor o una devoción, son bonitos. Así también entonces, si el tatuaje no contradice mi fe, no contradice mis valores, al contrario, manifiesta un cariño o un amor sobre algo, eso entonces no está mal. Si ya lo contradice, como le hemos dicho, está muy mal. Es decir, que el criterio final lo podemos dejar aquello que San Pablo dijo: todo me está permitido, pero no todo me conviene. Hay que analizar los motivos, si me conviene, si no me conviene. Sabemos que un tatuaje no es fácil de quitar. Preguntémonos, por ejemplo, si eso que me quiero tatuar es por un grupo o por una moda. ¿Y qué tal si ese grupo se termina en 2 años? ¿Qué tal si esa moda pasa en 2 años? ¿Qué voy a hacer con mi tatuaje? ¿Qué pasa cuando mi piel se arrugue? ¿Qué pasa cuando ya no me guste eso? Preguntas que vale la pena hacerse antes de tatuarse. El criterio, entonces, quedémonos con aquel de San Pablo: todo me está permitido, pero no todo me conviene. Hay que analizar los motivos. En sí el acto no lo catalogaría como pecado. Si bien en el Levítico se menciona, pero ya hemos visto el contexto. Cuando eso me lleva
a la idolatría, cuando eso contradice mi fe y contradice mis valores. Es decir, siempre hay que ver el motivo que me lleva a eso, si eso no contradice mi fe o mis valores. Que el Señor les bendiga.